Bienvenidos a este nuevo episodio de La Mayor Te Cuenta. El día de hoy les vamos a contar y vamos a profundizar un poco más en los temas a los cuales nos llama el RETIE. Cami, otra vez estamos aquí juntos. Otra vez Cami, estamos por acá. Bueno, nos hacen una pregunta que es que nuestros clientes muchas veces tal vez desconocen y siento que es muy importante que les ayudemos a aclararla. Nos preguntan que cómo es el proceso de certificación para soluciones armadas. Pero lo primero que me gustaría como que conversáramos es ¿qué es una solución armada? Mira Cami, una solución armada es en sí un ensamble completo, o digamos, o sea, nosotros tenemos, digamos, todo el portafolio, tenemos envolventes, que en este caso es DKC, tenemos interruptores, que puede ser Hyundai o BCP, pero cuando tú coges y agrupas todos esos elementos dentro de un envolvente, o sea, en este caso es un armario eléctrico, un gabinete eléctrico, un gabinete, un encerramiento, o digamos como le quieras, pues sí, digamos a términos coloquiales. El tablero eléctrico. Exacto, sí. Entonces, cuando tú tienes todos esos elementos agrupados dentro del gabinete, cumpliendo una función específica, ahí tendrías un ensamble como tal. Digamos que dando continuidad pues al tema que traíamos y ya con esta nueva pregunta que nos plantean, es digamos un poco más complejo, pero ya por temas pues de diseño, porque ya hay que mirar primero qué solución se necesita, o sea, qué tipo de montaje es necesario, sea para un cliente o sea para un proceso como tal de certificación a modo general. Entonces, previo a todo el proceso de certificación, de mirar qué necesidad se tiene. Ya con esta necesidad, tú le dices al organismo certificador, venga, organismo, yo tengo este montaje, necesito este tablero, este ensamble, cotíceme la certificación, porque como te indicaba, los costos de las pruebas son bastante variables, varían bastante el costo en general de una cotización. Entonces, por ejemplo, si el cliente es una aplicación donde el IP que requiere es muy alto, obviamente no va a ser el mismo costo de la prueba de IP Lo que quieres decir es que una prueba IP65 no cuesta lo mismo que una prueba IP20, por decirlo así. Obviamente, pues sí, no es lo mismo. No cuestan lo mismo, se demoran más tiempo, tienen otros requisitos y por ende puede ser más costosa una prueba de IP65, IP66 o hasta IP68 que una prueba de IP20 o IP40. Exacto. Y digamos que poniéndolo a términos, digamos que alguien que no sepa ni siquiera qué es un IP, que de pronto esté viendo, pues el IP es digamos que el grado de protección que pueda presentar el encerramiento como tal para el ingreso de agua, de contaminantes, de polvo. Entonces, ya, pues sí, si las especificaciones como tal del ensamble requieren un IP alto, pues de entrada vamos a tener unos costos altos, digamos que en esa prueba. También puede ser por temas de corriente. Obviamente no es lo mismo una prueba de cortocircuito de 600 amperios, 1000 amperios a 2000, 3000. Y también la disponibilidad de laboratorios, porque eso es otro tema, digamos un poco álgido, que a nivel nacional ya a altas corrientes tenemos un poco de limitantes. Como menos oferta, o sea, todos los laboratorios certifican las pruebas a esos niveles tan altos de corriente. Es muy cierto, Cami. Entonces, digamos que bueno, miramos la necesidad, hablamos con el organismo certificador, nos dice, venga, usted necesita esto, tiene este costo, se hace el proceso, ya pasamos se hace un diseño, se hace el ensamble, porque obviamente como es algo que no se genera en producción en masa o en cadena, digamos que no vas a ir a un stand y vas a encontrar 3-4 transferencias de 2000 amperios pues en espera, sino que ya a partir del diseño se hace el ensamble, se hacen los ajustes, se hacen los envíos a los laboratorios, digamos que algo muy parecido pues al tema de los productos que manejábamos en el capítulo anterior.
pero digamos que es un tema un poco más sensible porque temas tan básicos como el transporte. Por ejemplo, tú mandas la muestra, tú la ensamblas y la envías al laboratorio, pero si en el transporte... Se desajusta Exacto. un Digamos, interruptor. volviendo al tema de la oferta de laboratorios, si el laboratorio que tiene disponibilidad y que digamos por parte económica es más viable, está en Bogotá, nosotros lo encontramos en Medellín, por ejemplo, entonces en ese envío se desajusta, puede que en esos puntos de desajuste tengamos una no conformidad porque se van a presentar pues fenómenos que no queremos o que de pronto aumenten la probabilidad de falla del elemento. Claro, temperatura, Exacto. desconexiones que de pronto se puedan generar en el transporte. O por ejemplo que se le dé un golpe a la envolvente y ya por este caso no pase una prueba de IP o que digamos que se peló digamos la pintura que tiene la envolvente y no nos pase una prueba de cámara salina porque ya digamos que la lámina no tiene sus componentes o sus características iniciales. Entonces es un tema que ya depende de una logística de trasfondo, pero digamos que sigue la misma línea pues, de los productos. O sea, inicialmente sería como el mismo proceso, simplemente que en función al diseño de ese ensamble, yo debo generar ese ensamble y ese ensamble completico enviarlo al laboratorio. Exacto. Y teniendo pues en cuenta los riesgos que eso me puede generar en traslados y que eso de pronto me puede impactar a veces, ojalá no, las pruebas. Sí, son digamos que factores externos que pueden llegar a afectar, que se tienen que tener en cuenta. Digamos que la variable principal respecto a un proceso de certificación de un producto a un ensamble son los tiempos. Ok. Porque tú, digamos que así no tengas el producto, digamos localmente y tienes que traer la muestra como hablábamos inicialmente, pero es más a disponibilidad. Ya acá tienes que partir de que el tablerista lo ensamble, del envío, de la realización de las pruebas, de que no se presenten no conformidades por algún otro motivo, que igual también en productos se presenta, pero digamos que tiene una connotación mayor, digamos por el tema de apriete, entonces ya tocaría ir hasta el laboratorio, hacer el ajuste. Hacer sí, como el ajuste el localmente. Apriete. Exacto. Entonces son temitas pues que en ese caso aumentarían el nivel de dificultad, pero respecto a tiempo y a costos, porque obviamente pues es más robusto ya el tema de costos, pero es un tema muy similar pues al tema de productos. Perfecto, perfecto. Cami, y hablemos un poquito de cómo entonces este nuevo reglamento o esta nueva resolución de RETIE nos está afectando a nuestros tableristas, sobre todo como en ese tema que tocábamos el capítulo pasado de la cantidad de certificados que deben tener ahora. Sí, Cami, mira que, o sea, digamos, no sé si de pronto tienes claro el tema de cuando se saca un reglamento, obviamente previo se tiene una concertación, o bueno, se trata de que se tenga una concertación, que son el tema de las mesas técnicas, y también después de emitirlos, de igual modo, pues el organismo, digamos, responsable de esto, en este caso el Ministerio de Minas y Energía, llama a distintos sectores como para decir, venga, ya llevamos un tiempo el reglamento, ¿qué han encontrado? ¿Qué dudas? Porque digamos que en el tema de elaboración fue un tema demasiado, como es un tema que toca temas de infraestructura, sí, toca temas comerciales. Entonces, pues partamos de que en la elaboración del RETIE, en el mero RETIE, el Ministerio de Minas y Energía recibió alrededor de 3.700 comentarios. Bendito sea mi Dios. Entonces, digamos que es como, venga, tengo contento a este sector, pero si tengo contento a esto me va a afectar a este otro. Entonces es como un tire y afloje donde pues obviamente vamos a tener sectores muy golpeados, claro. Y otros que de pronto no tanto, pero la idea es que queda un poquito equilibrada la balanza. Entonces en estos encuentros el tema principal y mirando pues el reglamento, el tema que digamos más connotación de
de dolor, de golpe, fue el tema de los tableristas, porque mira que, como hablábamos hace un momento, teníamos que un tablerista tenía un certificado donde en este tenía sus ensambles de bancos de condensadores, tenía sus ensambles de soluciones fotovoltaicas, tenía sus ensambles de transferencias, y pasamos con las familias y las subfamilias, pasamos venga, usted va a tener un certificado de transferencias. Obviamente, a modo de una crítica constructiva, porque obviamente los fundamentos que se pudieron tener para esto son válidos. Por ejemplo, si te vas al fundamento de la transferencia, el ministerio en su argumentación de por qué la transferencia tiene que estar sola es por su importancia. O sea, digamos, en un hospital, una transferencia, o sea, tiene una connotación demasiado importante, pues, o en el caso de un siniestro, que la transferencia en sí no entre, no opere como debe de operar, pues digamos que sí tiene. Entonces digamos que la idea no es como, venga, no, todo es malo y no, pero digamos que en este caso de los tableristas, entre las subfamilias y familias, pasamos de una muestra, por decirlo así, a 15. Claro. Porque entonces ya tengo transferencias de estas capacidades a estas, de estas a otras, en las distintas subfamilias por los niveles, pues, de corriente y de tensión que se vayan a manejar. Entonces digamos que fue un golpe bastante significativo. Obviamente se ha venido concertando en mesas mesas técnicas donde los tableristas han manifestado esto. El ministerio está como consolidando todos estos ajustes. Ya nosotros también como comercializadores planteamos, pues obviamente es una conversación donde la idea no es saltarse la norma, pero que no golpee tanto, porque obviamente un proceso de certificación de un tablerista, que en el caso local tenemos tableristas pequeños, hay mucho tablerista pequeño, y que un proceso de certificación se le va a volver un proyecto. O sea, imagínate tú 15 muestras para un proceso de certificación donde antes era una sola. Sí, el costo es demasiado alto. Entonces, claro, esto les va a quitar mucha competitividad, mucho campo de acción, porque entonces ya van a entrar como a decir, no me da económicamente para poder tener el portafolio tan amplio. Claro, y es una balanza un poco, porque de una u otra manera, pues uno también entiende, y lo que busca el ministerio al tener un reglamento técnico como el RETIE es garantizar un poco la seguridad de los usuarios y la seguridad eléctrica de los proyectos. Entonces, sí entiendo un poco la necesidad, ¿cierto? Y también estoy de acuerdo contigo, no todo necesariamente es malo, pero sí es claro que impacta muy fuerte, sobre todo en temas de costos, a personas, a empresas pequeñas, y eso pues a veces no es tan fácil de resolver y de lograr avanzar frente al tema de certificación. Sí, claro, porque igual hablamos de montajes costosos, entonces ya haces un montaje para un proceso de certificación que de pronto comercialmente no vas a poder luego de comercializar fácil, o incluso no podrás comercializar por temas, pues, de los tipos de pruebas que se le hagan. Entonces, claro, la idea que se ha planteado mucho es, venga, sí, tenemos las familias, somos conscientes del tema de la transferencia, de su importancia, de separar también esto, pero en el tema de las subfamilias sí, digamos, seamos un poco más laxos, porque ya se nos volvería pues un tema bastante insostenible, pues, para los tableristas. Cami, eso me da pie a la siguiente pregunta, porque entiendo yo que el ministerio pues está recogiendo todas esas preguntas, esas inquietudes, esas mesas de discusión, y las está tratando de plasmar en un solo lugar para poder entregar una respuesta. Entonces me da un poco pie a la siguiente pregunta, porque necesitamos un poco entender cómo son esos tiempos de transición que vamos a tener tanto con RETIE como con RETILAB, para poder generar expedición de certificados y para poder, digamos, empezar a trabajar. Hoy en día todavía estamos en la resolución anterior y en el RETILAB y el RETIE anterior, pero entiendo que hay una serie como de tiempos de transición que nosotros debemos cumplir, y que después de esos tiempos de transición, ahí sí ya
A llorar a los olivos, como dicen por ahí. Sí, Cami, ya digamos que, sí, de entrada tenemos que lo que es RETI, el RETI 2024, que es el nuevo reglamento. Este se expidió el 2 de abril del año anterior. O sea, el 2 de abril del 2024 teníamos reglamento nuevo, reglamento técnico de instalaciones eléctricas nuevo. Y el 3 de mayo del año anterior también, de 2024, teníamos RETILAB nuevo. Lo que plantea esta resolución es en ambos casos, un periodo de transición de 15 meses. Entonces, digamos, eso nos daría, haciendo el cálculo, que el RETI alrededor del 2 de julio del presente año ya estaría totalmente rigiendo la resolución 40117 que teníamos emitida el año pasado. Perfecto. Y para el caso del RETILAB, el 3 de agosto de este año, tendríamos ya que la resolución 40150 es la que estaría rigiendo. Ya, o sea, ahí sí, no hay nada que hacer. Para el caso ya tiene sus connotaciones ya como particulares. O sea, por ejemplo, en el tema de, no sé si de pronto sabes, para el manejo actualmente en Colombia hay una figura que estaba estipulada en el reglamento anterior, que era el tema de las cartas de equivalencia. Entonces tú tenías, por ejemplo, tú traías un producto de una marca que tenía el subproducto certificado a nivel internacional, tú presentabas, digamos, ese certificado al ministerio, se generaba una carta donde decía, venga, si su producto está certificado bajo esta norma técnica internacional, su producto cumple con los requerimientos del RETI. Digamos que este mecanismo es muy usado a nivel local, a nivel nacional, para los temas pues, de comercialización. Entonces, lo que es estas cartas de equivalencia, el tema de la emisión de certificados bajo la 90708, que es el RETI anterior, y el RETILAB también anterior, o sea, en ambos casos, la emisión de certificados bajo estos reglamentos y la vigencia de los certificados que tenemos actualmente, porque obviamente pues, todos tenemos certificados bajo RETI 2013 y bajo RETILAB 2010. Estos certificados, las cartas de equivalencia y todo lo demás dependerán de esas dos fechas que te di anteriormente. O sea, de 2 de julio y 3 de agosto. Exacto. O sea, hasta ese día los certificados que tienes actualmente bajo los reglamentos anteriores te van a servir. La nacionalización o la presentación de certificación bajo el modelo de carta de equivalencia hasta ese día, hasta el momento, te van a servir porque digamos que hasta el momento está planteado con estos tiempos. Es muy claro también señalar que se dio 15 meses, pero fue complejo el tema de los organismos. Entonces digamos que de los 15 meses, casi que la mitad fue mientras los organismos tuvieron su acreditación. Entonces digamos que nos acortó bastante el tiempo y sí, o sea, ambos reglamentos, sus periodos de transición son 15 meses y hasta el momento tendríamos... Cami, ¿qué podría pasar? Digamos que en caso de que el ministerio tome la decisión de ampliar esos tiempos, ellos lo deberían hacer a través de una resolución. ¿Es correcto? Es correcto. Debería hacerse bajo una resolución donde digan, porque obviamente, o sea, hay muchos, esto es un trabajo que no depende y que no se centra solamente en el Ministerio de Minas. Okay. Si tú vas a traer un producto, tienes que presentar al momento de nacionalizar, en la ventanilla única de comercio exterior, en el BUCE, decir, venga, yo traigo estos productos, tengo este certificado, ya ellos cruzan, como es un producto que está regulado bajo un reglamento técnico, ya ellos le dicen al Ministerio de Industria y Comercio, el MINSIT, le dicen, venga, usted que es el que emitió esos reglamentos, esto cumple, no cumple. Entonces cuando hacen ese cruce, tú tienes que argumentar o tienes que presentar un certificado válido. Entonces para ellos, o sea, si vos vas en este momento a presentarle, para ellos está la resolución 40117. O sea, la viejita. ¿O la nueva? La nueva. Okay. O sea, desde el 2 de abril, para ellos no existe la vieja, sino la nueva. Okay. Entonces, obviamente, ellos tienen que emitir esa resolución porque entre organismos gubernamentales tiene que haber como limitado, venga, no le exija a ellos aún esto porque les voy a dar más plazo.
o estos documentos que ellos tienen aún les van a servir, digamos, 6 meses más, pues por dar como un tiempo. Entonces ya tendría unas connotaciones. Ya, por ejemplo, en este caso, actualmente, tenemos organismos que están certificados ya con estos reglamentos nuevos. Ya con esta nueva resolución, ellos tendrían que de nuevo comenzar a hacer esos ajustes, a presentar esas revisiones ante la UNAC, que te decía es como la entidad que a nivel nacional lo regula, para que digan, venga, sí, ya este organismo cumple con la resolución nueva del reglamento. Cami, de pronto, tú que has estado en esas mesas de tanto de RETIE como de RETILAB, ¿tú crees que se vaya a extender el tiempo o crees que definitivamente no? Pues, eso es así a título personal, de lo que se le ocurre. A modo personal, sí. Me parece que es un dolor general, es una inconformidad de pronto a modo general, porque obviamente se dieron unos plazos, pero como te digo, mucho de ese tiempo, que puede parecer bastante generoso de entrada, pero digamos que se perdió mucho tiempo en el tema de los organismos. Si nos hubieran dicho, venga, la resolución o empieza a regir totalmente o las resoluciones anteriores, a partir de que los organismos o de lo que usted tenga en qué trabajar, porque si yo, por ejemplo, iba hace unos 5 meses a un organismo certificador, vea, yo me quiero certificar de una vez con RETI 2024, con RETILAB 2024. No podías. Entonces, se podía, o sea, todo este tiempo que se pudo aprovechar para los procesos, se perdió. Y es muy claro, Cami, es muy importante tener claro que es para todos. O sea, ese 2 de julio se le vencen los certificados a todo Colombia, o sea, todos los comercializadores, fabricantes, maquiladores, todos los que tengan certificados bajo 2013, el caso de RETI, 2010 de RETILAB, en el 3 de agosto. Claro, y no hemos tenido tiempo todavía de gestionar las pruebas y los procesos correspondientes para estar certificados ante la nueva resolución. Y es que hay que tener en cuenta, o sea, si miramos hacia atrás en la conversación que hemos tenido, mira el tema del proceso de certificación. O sea, un proceso de certificación normalmente puede llevarte unas 3-4 semanas más o menos un certificado. Si todo está en orden. Si todo está en orden. Si todo sale divinamente. O sea, si todo está maravilloso, si no se presenta ningún inconveniente, 3-4 semanas para una línea de producto, de una marca, o sea, para un certificado. No para un ensamble. Exacto. Entonces, o sea, lleva esto a una escala mucho mayor, lleva esto a que todos vamos a llegar a los organismos en la misma época, todos vamos a llegar a los laboratorios en la misma época. O sea, va a ser un efecto, una bola de nieve. Sí, multiplica eso por todo Colombia. Exacto. Entonces, digamos que ya tenemos, si la memoria no me falla, 3 organismos acreditados. Obviamente, es muy importante tener claro. Pero ojo, organismos, no laboratorios. Exacto. Y es muy claro porque un organismo te puede decir, no, yo ya estoy acreditado, pero ¿en qué? Porque, o sea, puede que tenga de los 56 productos del RETI, puede que tenga 10 acreditados bajo RETI 2024, pero el resto no. No hicimos nada. No, pues eso es un caso porque Estoy dando un ejemplo, pero en ese caso no hicimos nada. O sea, entonces es porque tú vas con tus fichas técnicas, tu información para certificar, pero te dicen, no, aún no tenemos acreditación para ese producto. Se presentó pues cuando se comenzó como a que nos decían los organismos, no, ya estamos acreditados, estamos listos, todo, mejor dicho, muy, muy bello. Entonces es como eso. O sea, yo pensaría a modo personal que sí se van a ampliar esos plazos, porque mira que primero localmente tenemos laboratorios y hay que reconocer, hay laboratorios que han hecho un esfuerzo muy grande, digamos, para estar a la par, pero siendo también realistas, no vamos a dar abasto, o sea, a nivel local no vamos a dar abasto en temas de laboratorios. Con los 1 o 2 que tenemos ya acreditados, claro. O sea, en temas de portafolios llegan 3-4 proveedores o marcas que tienen, digamos, un portafolio muy robusto, y digamos que prácticamente nos copan los laboratorios nacionales. Entonces, digamos que por esos tiempos lo veo complejo,
pero y hay que esperar a ver en qué tiempos tiene el Ministerio de Minas. Cami, frente a los esquemas, porque entiendo que uno de los grandes cambios que tienen estas dos resoluciones nuevas es que la figura del lote desaparece. Sí, sí, Cami, es que mira que era muy, obviamente, en su existía porque... Perdóname, pero es que antes de seguir me gustaría un poco aclararle a nuestra audiencia que de alguna manera uno podía certificar los productos, tanto RETIE como RETILAB, en función de diferentes esquemas. Había un esquema que era que tú simplemente traías un lote de producto y certificabas solamente ese lote. Es decir, que si la luminaria o el equipo eléctrico te cambiaba de lote, ya no lo podías seguir importando porque ya no tenías ese lote. Había otro esquema que se certificaba, que era el esquema 4 y otro que era el esquema 5, ¿cierto? Exacto, sí. Esos diferentes esquemas de alguna manera nos permitían o eran más permisivos frente a los tiempos de certificación y sobre todo como a los seguimientos que se tenían que hacer. Entonces, ahí quiero hacer la aclaración de qué es la certificación por lote. ¿Para qué? Para que entendamos un poquito por qué fue que se eliminó. Sí, Cami, mira, digamos que tú traes un lote de productos, tú certificas desde la muestra 1 de ese lote hasta, digamos que de 100 unidades, hasta las 100. Y tu certificado te va a servir solamente desde la unidad 1 hasta la 100. Sí, para vender 100 unidades de vasos. Exacto. Pues por dar un ejemplo. No tenía amarrado una vigencia como tal porque tú te puedes demorar 10 años en vender las 100 unidades, por decirlo así, sino que estaba amarrado al lote como tal. O sea, si tú te demorabas un año en vender las 100 unidades, tenías una vigencia de un año y al vender la unidad 100, ya deja de ser vigente el certificado. Entonces, este modelo se elimina. Se elimina. Este modelo se elimina y también en el caso de los esquemas 4 y 5 hay unas modificaciones. Porque nos basábamos en unos modelos pues determinados por norma y acá se le hicieron unos pequeños ajustes, entonces por eso tienen su apellido. Entonces por eso tenemos esquema 4 RETIE o esquema 4 RETILAB y esquema 5 RETIE y esquema 5 RETILAB. ¿Qué tenemos? Digamos que las variaciones más significativas son con la resolución anterior del RETIE y del RETILAB teníamos unos periodos de 3 años. O sea, tú certificabas este año y tenías un seguimiento el próximo y un segundo seguimiento, ya eso te da un tiempo de 3 años de vigencia. Ya con estos nuevos esquemas, ¿qué nos dice? Venga, en el caso del esquema 4, el esquema, sí, rebobinemos un poco al respecto. Tienes un producto, tu producto está elaborado o lo fabrica un productor que tiene un certificado ISO de su sistema de gestión de calidad bajo el ISO 9001 del 2015. Si él tiene este certificado y tiene su sistema de gestión de calidad certificado, le aplicaría el esquema 5 porque este está pensado para esos productores que tienen su sistema de gestión de calidad avalado bajo pues este sistema pues desde el ISO. Estos certificados en este esquema tienen una vigencia ya de 5 años, o sea, ya pasamos de 3 años a 5. Súper bien. Y con unos seguimientos máximo a los 12 meses y a los 32 meses. O sea, si tú al mes número 13 no tienes el certificado, ya se suspende el certificado hasta que hagas el seguimiento. Por eso se especifica que máximo en esos 2 intervalos de tiempo. Perfecto. Pasamos de un seguimiento anual a unos seguimientos ya más espaciados entre ellos que de pronto ya por temas de costos y pues, de logística ayudan bastante. Y en el caso del esquema 4 es para si tú tienes un proveedor que fabrica un producto que no cuenta con ese sistema de gestión avalado pues por un ISO, ya tendría que acogerse a este esquema. Y este tiene menor vigencia, exacto, supongo yo. Sí, como digamos que en el fundamento es que cuando certificas tú presentas el certificado ISO del productor, de la fabricante como tal del producto. Si no, se hace una auditoría del sistema de gestión del productor para mirar pues que cumpla al menos con lo mínimo para
para esas labores que está realizando. Entonces ya en este esquema 4 continuamos con el tema de que hay unos cambios pues en los tiempos, ya pasamos de 3 años a 2. Entonces, o sea, se reduce. Sí, en este caso ya el certificado que tú emitas vas a tener una vigencia de 2 años, tú emites este año, el próximo año máximo, a los 12 meses tienes que hacer el seguimiento y ya el siguiente tienes ya que volver a hacer la certificación. Ok, no, yo creo que con esto pues hemos cubierto muchas de las dudas que se tenían frente al RETIE específicamente con el tema de tableristas, y yo pienso que también cubrimos algunas duditas de RETILab. En el próximo capítulo vamos a profundizar aún más en el tema de RETILab. Los esperamos.